Este video llega gracias a... Cambia tu préstamo a rebajatoscuentas.com y tendrás cuotas bajas garantizadas. Es momento de aliviar tu bolsillo. Aplica para préstamos de empresas no supervisadas por la SBS. Podría aplicar para plazos mayores a tu actual préstamo. Gracias a Samsung. 9:07 de la mañana. Vamos a hablar de un tema sumamente importante que lo tocamos cada vez que nos referimos a la economía, la estructura de la empleabilidad en nuestro país, que tiene que ver con la informalidad. La informalidad aumenta y decimos esto es muy peligroso porque más allá de que un informal pueda generar recursos para el día a día, no tiene la protección con la que sí cuenta una persona empleada con todas las de la ley. Dentro de la formalidad, que pueda aportar a una AFP, a un fondo previsional, que pueda contar con una suerte de seguros, en fin. Jorge Toyama, abogado, experto laboralista y socio de Binatey y Toyama, y José Carlos Saavedra, socio y economista principal de Apoyo, están con nosotros para hablarnos, además de un proyecto o de una alianza que ambos tanto el estudio como Apoyo han suscrito, en aras de promover precisamente una serie de propuestas para mejorar la empleabilidad en nuestro país. Acá tenemos el nombre del estudio, La Gran Empresa como Motor del Empleo, Retos y Propuestas. Bienvenidos, gracias por estar con nosotros. Lo que va quedando claro, por lo menos la primera gran conclusión con la que podríamos abrir este bloque, es que en efecto la gran empresa es aquella que contrata o que ofrece el mejor empleo, el empleo de mejor calidad en el Perú, pero que lamentablemente cada vez es el empleo más escaso. Estamos en lo correcto. Señor Toyama. José Carlos, quizás para empezar. Sí, efectivamente. Muchas gracias, Jorge. Muchas gracias por la invitación. Efectivamente, en el Perú, el tener un empleo de calidad, con toda la ley, como usted ha mencionado, es escaso, ¿no? En general, 30% de los trabajadores tiene ese tipo de empleo, pero un punto que hay que notar es que hay diferencias enormes entre este fenómeno a nivel de tamaño de empresa. Hablamos de 30% en general, pero en la microempresa el 90% es informal. En la gran empresa el 90% es formal. ¿Y cómo se explica eso? Hay diferentes razones. Una muy importante es que en el nivel de microempresa hay un desbalance enorme entre los niveles de productividad laboral o productividad en general, productividad de la empresa, con los costos de ser formal. Hay diferentes costos que una empresa de baja productividad no puede pagar. Entre ellos, los costos de la formalidad en general, los tributarios, de la administración, de lo contable, el salario mínimo es un factor álgido. Tener planilla es caro. Carísimo. Contratar, despedir, administrar, gestionar es caro. Y solamente en el ámbito laboral, en el ámbito tributario, evidentemente también. Entonces sí hay una diferencia enorme entre lo que es la informalidad, que se habla mucho en el Perú. La informalidad es un problema. Sí, pero hay que destacar, para solucionarlo hay que entender bien el fenómeno del problema, es un fenómeno principalmente de microempresa. A medida que la empresa va creciendo, la formalidad va aumentando, la informalidad va cayendo, ¿no? Entonces, lo ideal es que las empresas crezcan y se vayan transformando y dejen de ser pequeñas o microempresas para convertirse en grandes empresas que puedan tener las espaldas financieras para cubrir esas planillas que resultan caras. Pero ¿por qué no se crece? Hay varios problemas estructurales. Parte de los problemas es que a medida que una empresa va creciendo, sus costos, si uno quiere entrar a la ruta de la formalidad o quedarse en la ruta de la formalidad, sus costos aumentan muy rápidamente a partir de un punto. Por ejemplo, en el régimen tributario, de regímenes muy simples pasan a regímenes más complejos que requieren contador, que requieren una contabilidad distinta, etc. Tiene que repartir utilidades a partir de un momento, de un tamaño. A nivel legal también la fiscalización tiende a ser un problema. El acceso al crédito para el crecer también puede ser una limitación importante. Entonces sí creo que vale la pena analizar por qué es que las empresas no logran crecer y no podemos tener más empresas grandes que creen empleo de calidad. Un dato importante que está en el reporte es que en los últimos 10 años, el 60% del empleo formal de calidad creado en el país ha sido generado en gran empresa. Y se ha visto además que la creación de empleo formal viene muy asociada con la creación de clase media.
en la zona donde más ha crecido el empleo formal, en gran empresa, es donde más ha crecido la clase media. Y un punto que no quería dejar de mencionar es que no solamente se trata de nivel de ingreso alto, de empleo de calidad y protección de la regulación, sino que a nivel de protección social reduce muchísimo la vulnerabilidad de las familias, tener un empleo formal Claro que sí. frente a los eventos climáticos, sanitarios, Si es etc. que he comprendido bien, el informe sobre el que usted está hablando es fruto de una alianza nueva entre el estudio de abogados especializados en temas laborales, Binatea, Toyama, usted es miembro del señor Toyama, y Apoyo Consultoría. Y lo que han sostenido es que el empleo formal resiste más entre las 4.000 grandes empresas que hay en el Perú que en el resto del mundo empresarial. Y la tesis de ustedes es que, sin embargo, la legislación laboral es más obstaculizadora para las grandes empresas que para el resto. Es decir, que se está penalizando a los que más empleo formal proponen. Si las cosas son así, ¿qué es lo que proponen ustedes para flexibilizar el mercado laboral de esas grandes empresas? ¿Qué propuestas hay? Porque estoy seguro que este estudio no es teórico, sino busca sacar consecuencias prácticas que pueden ser aplicadas. Por eso quiero escucharlos sobre las propuestas, señor Toyama. Sí, justamente AXPEN, que es la entidad que hemos creado en unión de ambas organizaciones, tratando de unir lo mejor de lo que podemos dar entre economía y trabajo, ¿no? Y efectivamente una parte importante son las propuestas, ¿no? Solamente antes tener en cuenta que en adición a los gastos y costos y trabas, existe también un tema de cultura, una cultura nuestra de informalidad, ¿no? Normalmente el trabajador de la gran empresa busca protección, busca seguro. Normalmente en la microempresa hay mucho de cultura de la informalidad, de así nomás, ¿no? Págame así nomás. También en la empresa, ¿no? Y también hay un grupo de empresas terceras que pitufean lo laboral, crean microempresas de 15, 19 trabajadores para no pagar costos laborales y salirse, ¿no? Entonces, en adición a la regulación, hay un tema de cultura también nuestra, ¿no? Es un tema de cómo nos percibimos. ¿Quiero percibir el día de hoy o también guardo plata para cuando me jubile o me pase algo? Entonces, una primera propuesta es la sensibilización de la importancia de la protección social, de la importancia de tener un seguro en el Perú. No puede ser que el DNI sea más importante que tener un carnet, entre comillas, de seguro, ¿no? Ni siquiera existe carnet de seguro, usan el DNI directamente. Exacto. Y lo segundo ya son reformas que busquen la promoción del empleo, ¿no? ¿Qué ventajas tiene una empresa para aquel practicante que trabajó, se rompió el lomo 2 años, entra a planillas? Ninguno. Claro, los incentivos para tener planilla. Exacto, no existen hoy día, ¿no? ¿Qué ventajas tiene para aquella empresa, microempresa, que el trabajador a plazo fijo tiene 5 años y a los 4 años, 11 meses, 29 días, le dicen, no puedes llegar a 5 años. Aquí no puede ser nadie estable, ¿no? Y no es estable, y no lo renuevan el contrato. Bueno, si nos dice un abogado laboralista que eso pasa, será porque verdaderamente eso pasa. Permítanos ir a una pausa, por favor, después de la cual quisiéramos escuchar tanto al abogado laboralista como al director de Apoyo Consultoría sobre este informe, en fruto de una alianza estratégica, AXPEN, la sigla a la que habrá que habituarse. AXPEN nos hablará sobre las otras propuestas que están contenidas o que se derivan del informe. Pero antes vamos a la pausa, por favor. Sí, estábamos hablando de informalidad y de la necesidad que hay de generar empleo, pero también de los incentivos que deberíamos tener para que las empresas pequeñas crezcan y puedan ofrecer empleo de calidad. O de pronto plantearle a nuestros invitados por qué las empresas pequeñas, bueno, ya nos lo habían explicado, es un tema de precio, de oferta y demanda, de lo que del día a día estamos solucionando. No hay trabajo, la gente entonces acepta las condiciones que se le ofrezcan, pero a la larga ese empleo de baja calidad o de nula calidad lo coloca en una situación vulnerable. ¿Cómo cambiar esto, que es un problema sistémico? Es la pregunta que le hacemos de fondo a nuestros invitados. Quizás yo empiezo mencionando el tema de fondo, y es que hay que reconocer que tenemos un mal diseño de política pública. La legislación laboral en su conjunto y la interacción con otras legislaciones, la tributaria, por ejemplo, está diseñado de mala manera y eso genera un mal resultado. El mal resultado es que 70% de los trabajadores no está registrado y es informal.
Pero ¿es posible cambiarlo rápidamente? Sí. Porque vemos que hay un problema de fondo y hay una resistencia importante. Será difícil convencer a un pequeño empresario de que crezca porque va a tributar más. Será imposible obligarlo a contratar gente en planilla porque la planilla le resulta cara. Ya no es tan rentable como tenerlo de manera informal. Sí, quizás parte de donde se debe empezar es en el proceso a través del cual se vienen aprobando y diseñando la política pública. El diálogo social es fundamental para que se puedan diseñar políticas que no afecten a algunos que no están sentados en la mesa, quizás. En ese sentido, el Consejo Nacional de Trabajo, activarlo y fortalecerlo es fundamental para esta tarea. Y ahí tenemos una propuesta, y es que sucede algo extraño en el Consejo Nacional de Trabajo que es fundamental. Ahí está el gran empleador, los sindicatos y el Estado. En el Perú hay 17 millones de trabajadores y hay solo 200.000 trabajadores sindicalizados que hablan en nombre de todos los trabajadores del país. Nosotros creemos que debería haber alguien sentado en la mesa del Consejo Nacional del Trabajo que piense en la mayoría de trabajadores, que son los más vulnerables y a los que les afecta lo que se decía en términos de legislación laboral, pero que no están sentados en la mesa. Esa persona creo que es fundamental para defender los intereses de la mayoría de trabajadores, por ejemplo. Sí, por otra parte, respecto de las propuestas que ustedes hacen, se inspiran en la que la OCDE recomienda para el Perú, ¿no? Y mencionan que se debe favorecer y dar facilidades para contratos temporales y reducir costos no salariales, a la vez que le dan duro a Sunafil por tener una esencia punitiva y no promotora de la formalización. ¿Cómo se puede conseguir reducir los costos no salariales, señor Toyama? Bueno, justamente esto es Sunafil, ¿no? Solo brevísimo. Uno de los hallazgos del estudio de Aspen es que hay una directa relación entre más inspecciones y formalidad. Las regiones más formales del Perú son las más inspeccionadas. Lima, Moquegua, Callao, ¿no? Y las regiones más informales del Perú son las menos fiscalizadas. ¿Cómo lo explica usted? Permítase ser un poquito es más, pérfido, si fuera necesario. Dicen además que los distritos más fiscalizados del Perú son Jesús María y Lince, porque Sunafil está al costado, ¿no? Dicen, no lo hemos analizado al detalle, ¿no? Pero tiene que ver mucho por quienes acceden al sistema formal, quienes acceden a la reclamación, a la justicia. Los trabajadores normalmente de empresas formales. Los trabajadores de empresas informales usualmente no van al Estado. No tocan la puerta de Sunafil o del Poder Judicial o tienen la chance de ir a un abogado. Entonces eso también, ¿no? Las denuncias, el 80% de las fiscalizaciones laborales son por denuncias, 70%, perdón. Entonces, si las denuncias son bajas en los sectores informales por desconocimiento, falta de acceso, es una causa. Pero también otra causa es que el Estado no está presente allí. Permítanos, por favor, ir a una pausa para que no intervenga también Sunafil aquí. Vamos a hacer y después quiero que nos hable de los otros temas. Son las 9:50, retomamos nuestra conversación con los miembros de la flamante alianza Aspen, que ha vinculado al estudio de abogados Vinatea Toyama, especializado en temas laborales, con apoyo a consultoría. Y después de haber dicho todo lo mal que piensa sobre la actividad de Sunafil, corresponde que el doctor Toyama nos diga qué es lo que están proponiendo tras la formulación que dicen facilitar procesos de contratación y despido, brindar facilidades para contratos temporales y reducir costos no salariales. Hay dos hechos claros, ¿no? Mucha informalidad en Perú, ya lo hemos dicho, José Carlos lo comentaba también, y dos, competitividad global. El empresario peruano, el trabajador peruano no compite no solo entre peruanos, sino globalmente. Hoy día hay empresas peruanas que tienen trabajadores de afuera. Conozco un banco, por ejemplo, que tiene más de 200 trabajadores que nunca van a venir al Perú, ¿ya? Pero están bajo teletrabajo internacional, ¿no? Y algunos peruanos que trabajan para empresas norteamericanas en planilla de Estados Unidos trabajando en el Perú. Es lo que llaman hoy día nómades digitales, turistas laborales, ¿no? Entonces hoy día la globalización ha generado que el Perú tenga que ser atractivo para el trabajador, atractivo para el inversionista. El inversionista decide, ¿dónde pongo mi dinero? ¿Dónde pongo mi sede central, mi fábrica? ¿En Colombia o en Chile o en Perú? Debería ser en Perú porque está en medio, se va a Colombia, ¿no? O a Chile, muchas transnacionales tienen su sede regional en Colombia. Me da una pena, pero está pasando,
¿Todavía bajo Petro o ya hay dudas? No, hoy día, ¿no? Varias gerencias de recursos humanos, legal, de producción, de contabilidad, de finanzas, están administradas desde Colombia o desde Chile. Y queda aquí un jefatural. Claro, sale Perú. mucho más barato, es estratégico. Ya Yo no es un recuerdo, gerente local, sino un gerente regional. en tiempos de Alan García, del primer y desastroso gobierno del APRA, ocurrió algo similar. Correcto. Empresas transnacionales que de pronto cerraban la planta en Perú y aquí solamente dejaban, digamos, una sede para administrar lo que se importaba. Correcto. Pero Eso es lo que está resultaba pasando hoy día. mucho más barato importar el producto fabricado en otro país que fabricarlo aquí en el Perú. Eso es lo que pasa porque una transnacional cuando escoge su sede ve la parte tributaria, la parte política y la parte laboral. Y en laboral los costos son altos, ya lo ha dicho la OCDE. Entonces no somos atractivos para el inversionista. La reposición, por ejemplo, que es un derecho interesante, sensible para un trabajador, no existe en el derecho comparado. En Colombia o Chile no hay el derecho a la reposición ante un despido. Hay la indemnización, hay la CTS, hay la protección. Señor Toyama, para ser concretísimo, ¿cómo se pueden bajar costos no salariales? Con tres cosas: diálogo social, como decía José Carlos, difícil, pero tiene que haber diálogo social hasta. O por último, entre empresas y sindicatos, si se lo proponen al gobierno para imponerlo, como ocurrió en España. La reforma española ha sido por acuerdo entre empresa y sindicato impuesto al Estado. Lo segundo, creo que el legislador tiene que ponerse la camiseta hoy día, ¿no? Y el gobierno, es un gobierno de transición, si cabe la palabra, y deberían apostar por la gran reforma laboral. En el Perú hay más de 2.000 páginas de derecho laboral. ¿Cómo se puede aplicar eso? No, ni los laboralistas lo entendemos bien. Bueno, entonces me está disuadiendo a que lea esas 2.000 páginas. Muchas gracias, señor Toyama, por su presencia. También usted, señor Saavedra. Y felicitaciones por el esfuerzo. Parece que están llenando un vacío interesante ahí que hay que tocar y hay que empezar a hacer propuestas. De eso se trata. Efectivamente, gracias. Son las 9:54, despedimos a nuestros